Ay, doña Tomasa, ya el maestro de a tiro ni la muela. Por poco me convierte en María Victoria. Señorita, perdón usted la intromisión, pero quiero aprovechar la ocasión para saberle a usted mi sofocón. Pues mucho gusto, señor, pero yo a usted ni lo conozco ni le entendí nada. Permítame invitarle un helado antes de que venga algún pelado. María Victoria Gutiérrez Cervantes nació el 26 de febrero de 1927, en Guadalajara, Jalisco, México, siendo hija de Leovigildo Gutiérrez Peña, un sastre dedicado al diseño de ropa para hombre, y Maura Cervantes Prieto, una ama de casa. Tuvo 5 hermanos, de entre los cuales ella era la menor, y cuyos nombres eran Julio, Martín, José, Esperanza y Elvira, pero se desconoce quiénes fueron del primer matrimonio de su mamá y quiénes del segundo, ya que ésta llegó a casarse en 2 ocasiones después de quedar viuda. Debido a los constantes cambios de residencia que tenían, solamente logró estudiar hasta el primer año de educación primaria, y pasó la mayor parte de su niñez transportándose en tren entre Ciudad de México y Guadalajara. Sus hermanas fueron las primeras en dedicarse a las artes. Esperanza eligió el ballet y era segunda tiplé, bailarina que baila en medio de una obra, mientras que Elvira se especializó en el canto. Pero bueno, este señor me va a insultar a mí en mi propia casa. Juanita, mi sombrero, mi abrigo y mi bastón. No le traigas nada, Juanita, que ya tú no eres criada. Se los voy a traer para que se largue cuanto antes. Por su parte, Victoria comenzó su carrera artística primeramente en las carpas, teniendo sus comienzos en el Teatro Salón Margo, hoy Teatro Blanquita, y en presentaciones en el Teatro Folies Bergère, en los cuales aún estaba indecisa de continuar dentro del mundo del entretenimiento, pues en su lugar quería convertirse en costurera. Sin embargo, la empresaria de una de las carpas en las que se presentaba logró convencerla para que comenzara a cantar, algo que al principio pensaba que no sabía hacer. No te andes por las ramas, uy, 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 uy. Camina, trenecito, que a Totonilco voy. Ya parece que la estación da brinquitos mi corazón. A ver si no queman el teatro. Pero al recibir la aceptación del público, optó por seguir con su trayectoria como artista. Dicho por ella, su primer sueldo fue de 3 pesos, y aunque era muy poco dinero, decidió tomarlo puesto que su familia era extremadamente pobre. El primer sueldo que tuvo usted, Toyita, ¿es verdad que fueron 3 pesotes? Yo lo agarré porque mi mamá, éramos muy pobres. Su oportunidad de llegar a la fama y el reconocimiento la obtuvo cuando conoció al compositor Luis Arcaraz, después de que la contactara para que se presentara a cantar en un show del ventrílocuo Paco Miller. Ambos fueron presentados gracias a unos argentinos que trabajaban para W Radio, donde ella había laborado con el nombre de Toya Gutiérrez. Seguido de esto, su carrera como cantante tomó rumbo dentro de los cabarets, comenzando en las 1001 noches, para después llegar a El Patio. Este último era uno de los mejores centros nocturnos de esa época. Ahí fue contratada por don Vicente Miranda, el dueño del establecimiento. Esto a pesar de que los colegas del mismo le dijeran que no lo hiciera porque solamente era una carpera, y no era posible que estuviera en un cabaret tan elegante, con fama de no dejar entrar a ningún fachoso. Una vez dentro, su paga aumentó a 300 pesos, e incluso conoció a Agustín Lara y a Germán Valdés Tintán. ¿No conoce usted a Graciela del Mar? Todavía no me la han presentado. Pues yo soy. Pero es natural, usted es un payo ignorante. Seguramente lo acaban de bajar del cerro a tamborazos. Sin embargo, habían ocasiones en que era eliminada de los itinerarios en los actos a presentar, pues tenía 17 años y aún era menor de edad para estar en los cabarets, y también se le prohibió hacer algunas giras internacionales por la misma razón, aunque de igual forma, habían personas que no querían contratarla, dado que la percepción que tenían de ella era la de ser una simple carpera. A pesar de ser un pensamiento con tonalidad de insulto, esto último no le molestaba porque siempre sintió orgullo de sus inicios, y le daba la satisfacción de ser reconocida de alguna forma.
¿No les he ordenado que me tengan un lugar para estacionar mi coche? Ya tiene. Pero ese es de la difusora. Yo quiero uno exclusivamente para mí. Y que le pongan mi nombre en el suelo. Los principales géneros que interpretaba eran bolero y pop, algunas veces variando con otros estilos, como el tango, la balada romántica y la ranchera. Sin ver lo que exponía, contra el tuyo jugué mi corazón. Con el pasar del tiempo y una vez alcanzada su mayoría de edad, llegó a grabar un total de 16 álbumes de estudio, 13 álbumes recopilatorios, 15 EPs y 39 sencillos. Sus 4 primeros sencillos los produjo en 1950 y fueron Mentira, Soy feliz, Estoy a solas y Todavía no me muero. Su primer EP fue de 1951 y llevó el nombre en inglés de Latin America Volume 1. Su primer álbum del que se tiene registro lo lanzó en 1957 y también tuvo un título en inglés, Mexican Sweetheart. El primer álbum recopilatorio que hizo lo publicó en 1964, con el nombre Los grandes éxitos de María Victoria. Y finalmente, su último trabajo musical conocido vio la luz en 2021, y fue una nueva grabación de su tema Cuidadito, Cuidadito, en colaboración con el trío de música Cumbia Pedregal, agrupación musical conformada por sus nietos. Gracias a la imagen imponente que mostraba a la hora de estar frente al público, así también como por la manera en que cantaba y sus vestuarios, llegó a ser apodada como la vampiresa, Pujiditos, la morenaza mexicana, la sirena que canta y la sirena de México, y además se le catalogó como un prominente símbolo sexual de mediados del siglo XX. ¿Tiene usted marido, señora? ¿Para qué? Para romperle toda la maceta, ya que no se la puedo romper a usted. ¿Por qué? Por venenosa, por hipócrita y por malora. Majadero. La buena recepción de su música y del público de los centros nocturnos en los que trabajaba le permitió empezar una carrera cinematográfica, y de esta forma, en 1942, comenzó las grabaciones de Canto a las Américas, su primera película lanzada en 1943. De ahí en adelante, sus intervenciones en el cine se desarrollaron durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano, destacando en cintas como Mujeres de Teatro, ¿Por qué peca la mujer?, Del rancho a la televisión, Había una vez un marido, Al son del Charleston, Estoy tan enamorada, Viva la juventud y Pensión de artistas. Es usted una víbora. Lárgate, lárgate de mi casa, mosca muerta. Y es inútil que te presentes en la estación porque yo me encargaré de que los corran a ti y al viejo idiota de tu padre. ¿Por qué dejaste entrar a esa? En 1958, el Teatro Salón Margo, donde trabajó durante casi 10 años con entradas agotadas, fue demolido por órdenes gubernamentales de Ernesto Uruchurtu Peralta, quien argumentó que éste no cumplía con las reglas de seguridad necesarias para poder seguir en funcionamiento. Aunque otra historia relata que la demolición se debió a que el político pensaba que todo lo que presentaban en el lugar era corriente, vulgar y de peladaje. A esto se le añadió las constantes críticas que Victoria recibía por la vestimenta ceñida que utilizaba para presentarse. De acuerdo a ella, sus vestidos solían ser bastante pegados a su cuerpo, porque eran hechos por una modista que le cosía ropa muy barata y le permitía pagarle en abonos, pues estaba consciente de la pobreza en que ella vivía, al punto de ni siquiera tener ropa para poder hacer sus presentaciones. Esto no le importó a las mujeres de la llamada Liga de la Decencia, un grupo con ideas muy conservadoras que reinaba en su época, quienes le prohibieron a la cantante hacer discos, obras teatrales y otras actividades relacionadas con el mundo artístico. ¿Qué, no tienes otro vestido menos entallado? Sí, pero precisamente por eso no me lo pongo. Las integrantes de esa comunidad pensaban que cuando cantaba era muy sexy para los hombres y los invitaba al sexo, razón por la cual la llamaban mujer provocativa. No obstante,
Se convirtió en una pionera de las prendas ajustadas al ser una de las primeras personas en México en utilizar ropa de ese tipo, pese a vivir en una era en el país en la que era mal visto vestir así. Para la década de los 60, volvió a hacer historia siendo una de las primeras artistas en empezar a realizar trabajos para la televisión, iniciando en 1962 con su debut televisivo en el programa Domingos Herdes. Probablemente iniciando transmisiones en 1963, se consagró con la serie La criada bien criada, donde interpretó al personaje de la empleada doméstica. Me llamo Inocencia la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta de la Barquera y daba los pan de la derecha para servirle a usted. Papel que había sido rechazado por varias actrices, dado a que debían personificar a una sirvienta. Ella lo aceptó a pesar de las burlas que le hacían otras colegas, sin saber el éxito y reconocimiento que tendría por parte del público tiempo después. Le iba a él, me decía que si yo seguía así iba a ser la Cantinflas de mujer. La emisión tuvo sus últimas transmisiones en 1980, y en sus primeros 9 años al aire, se hizo una película que llevó el mismo nombre de la serie, y se estrenó en 1972, y 7 años más tarde, se lanzó otra en 1979, con el título de La criada maravilla. ¿Quiere un chicle? Sí. Aquí tengo uno de ayer. Toma, toma. Y no lo mastique, porque van a creer que está hablando usted solo y se lo llevan al manicomio. En este último año mencionado, y hasta 1983, personificó a Inocencia de la Concepción en Mis Huéspedes, otra serie de televisión de comedia, producida luego de la conclusión de La criada bien criada. Este personaje estuvo basado en Paquita Pérez, una caracterización similar que había interpretado por primera vez en 1954, en la cinta Maldita Ciudad, un drama cómico. Vístete despacio que vas deprisa, ¿no? Y luego en los filmes de 1955, Los paquetes de Paquita y Cupido pierde a Paquita. 29 años más tarde, volvió a personificar a Paquita en la serie Las travesuras de Paquita de 1984. Una vez lograda su consagración artística, se dio el tiempo para tener una hija con Manuel Gómez, un hombre que trabajaba en los cabarets donde ella se presentaba. Los familiares de Manuel no la querían, ya que era artista y tenían inculcado que las artistas eran muy convenencieras y sinvergüenzas, porque tenían relaciones con cualquiera. A la niña la bautizaron con el nombre de María Esther Tete Gómez. Luego de concluir ese amorío, comenzó otro con el cantante y locutor Rubén Cepeda Novelo, a quien conoció en el programa de televisión Revista Musical Nescafé. ¿Y qué pasó en la revista musical Nescafé? Ahí conocí a Rubén. Ándele. Ahí lo conocí. En fecha desconocida, aunque según se dice fue en 1957, se casaron, y de su unión procrearon 2 hijos, Alejandro Cepeda Cervantes y Rubén Cepeda Cervantes. Permanecieron juntos hasta el 15 de junio de 1974, fecha en que Novelo falleció a los 43 años de edad. El cuerpo de su esposo fue sepultado en el Panteón Jardín, ubicado en Ciudad de México. Tras su muerte, nunca volvió a casarse, y tampoco tuvo interés amoroso por otra persona. Considerándose a sí misma como una persona muy católica, destacó por su gran devoción a la Virgen de Guadalupe, pues desde la muerte de su esposo Rubén, inició la tradición de ir el 12 de diciembre de cada año a la Basílica de Guadalupe, para cantarle una canción a la imagen de esta Virgen, especialmente porque es la fecha en la que se le venera y se le realizan varios festejos. En 1984 debutó en la telenovela La Pasión de Isabela, su primer trabajo en este tipo de emisiones, mismas que continuó haciendo en los 90, con Baila Conmigo, María José y Desencuentro. A la par de lo mencionado, en las 2 últimas décadas del siglo XX, destacó en el cine por las películas Unos granujas decentes, también conocida como Sor Metiche, de 1980, una producción hispano-mexicana
que le otorgó su primer premio Diosa de Plata de Pésime, en 1981, en la categoría a Mejor Actriz de Comedia. Welcome Maria, de 1986, una producción mexicano-estadounidense, y Las 1001 Aventuras del Metro, de 1993, su última cinta completada. Un momento. ¿Se está duchando? Iniciado el siglo XXI, sus intervenciones finales en televisión incluyeron una aparición con su personaje de la sirvienta Inocencia, en el programa de comedia La Hora Pico en 2002, la telenovela De Pocas Pulgas de 2003, algunos episodios de la serie antológica Mujer, Casos de la Vida Real en 2006, y finalmente su último trabajo grabado para el público, la telenovela Sortilegio de 2009. Vieja estúpida. Vieja sí, pero estúpida no. Tarugo. Como tributo, en 2003 se le develó un monumento en la explanada del Teatro Blanquita, mismo que se le hizo por ser el lugar en el que debutó y por las muchas presentaciones que realizó en él. Y en 2006 se le dio el premio Diosa de Plata Especial de Pésime por trayectoria artística. En 2012, la escritora Beatriz Espejo Díaz lanzó el libro María Victoria, el alma en el cuerpo, una biografía y libro de memorias escrito en colaboración con la propia María Victoria, con quien platicó para recabar aspectos importantes de su vida y así poder concretar dicha obra. Tras un largo periodo de tiempo alejada de la actuación, de 2011 a 2013, hizo un breve regreso participando en la obra de teatro Perfume de Gardenia. Luego de esto, pasó a retirarse completamente del medio artístico, solamente apareciendo públicamente en algunos eventos y emisiones especiales, como las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, como parte de los programas anuales de Televisa, o el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, en 2021, en el que fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Cabe destacar que en 2015 se preparó para grabar la que sería su última película, The Fifth Son, una producción estadounidense grabada en México, dirigida por Gabriel Retes, la cual quedó en preproducción debido a que este último falleció el 20 de abril de 2020, desconociéndose si fueron grabadas algunas partes del filme y se estrenarían a futuro, o si quedó como un proyecto inconcluso del fallecido director de cine. Adicionalmente, en 2020 compartió que su hijo Rubén Cepeda se encontraba preparándole su propia serie de televisión biográfica, en la que habría sido interpretada por la también actriz y cantante Araceli Arámbula, pero como en años posteriores no se volvió a hablar acerca de la serie, no se informó si ya habían comenzado a grabarla, y tampoco se dio una fecha estimada de estreno, se dio por hecho que había sido cancelada. No puedo creerlo, mi reina, que estés aquí en mi casa, en tu casa. Te pido por México, mi reina. En diciembre de 2023, por primera vez, se vio obligada a no asistir presencialmente a la Basílica de Guadalupe, para poder cantarle una canción a la imagen de la Virgen Guadalupana. Lo anterior se debió a su avanzada edad y a su frágil estado de salud. Sin embargo, apareció en la transmisión televisiva de las Mañanitas a la Virgen por medio de un video pregrabado desde su casa, en el que dedicó algunas palabras a la Virgen, a sus familiares, a sus amigos y al público en general, mientras se reproducía su aparición de 2010 junto a sus nietos en las Mañanitas a la Virgen del antedicho año. Cuidadito.